Hola, bueno, buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por estar allá. Quisiéramos comenzar agradeciéndole al observatorio y en particular a Ángeles Alegre por invitarnos. Ángeles Alegre ha sido muy solidaria y muy apoyo de la investigación de la que vamos a dar cuenta, incluso muy comprensiva cuando en una parte de la investigación quisimos hacer un cuestionario y luchó para que también pudiésemos disfrutar de eso, los estudiantes de la UB. No fue posible por las dinámicas que tiene la UB, pero bueno, en todo caso, siempre ha estado ahí y cuando nos invitó dijimos, nosotros vamos a participar y encantados de compartir. Sobre todo porque la encuesta habla de las condiciones de vida y la investigación que vamos a compartir habla de algo que es muy difícil de investigar, que es cómo los estudiantes aprenden. Y si no sabemos cómo los estudiantes aprenden, difícilmente podemos asumir algunos de los retos que planteaba el señor rector. Entonces, hemos organizado esta intervención en 4 partes. Vamos a ir un poco rápido porque la jornada es intensa. Recuerdo que la primera también era muy condensada, muy larga, parecía que no se terminaba. Entonces, bueno, la hemos organizado en 4 apartados. La primera es qué es lo que nos llevó a hacer esta investigación. La segunda, cómo se configura el fenómeno de la investigación, y la noción de fenómeno de la investigación es muy importante. Lo que nos ha permitido pensar el trayecto de la investigación y luego algunas aportaciones en la línea de lo señalado por el señor rector a pensar las relaciones pedagógicas y las finalidades de la universidad. Y debajo, una cita de un colega inglés con el que tuvimos la oportunidad de trabajar, de Nigel Norris, que dice: todos los investigadores cuentan historias y lo que vamos a hacer es contar la historia de una investigación. Entonces, yo me voy a centrar en el primer punto y en el tercero, y Juana Sancho en el segundo y en el cuarto, con lo cual cambiaremos de espacio para poder controlarlo, pero vamos a ir. La primera cuestión es qué nos llevó a hacer esta investigación. Y lo que nos llevó es que el aprendizaje de los estudiantes es una problemática que nos afecta. Recuerdo que cuando estábamos haciendo la investigación que les contaremos ahora, una estudiante de comunicación audiovisual de otra universidad me preguntó: pero ustedes, los profesores, ¿por qué se interesan cómo aprendemos nosotros? Y mi respuesta es: porque si no sabemos cómo aprendéis, no sabemos cómo enseñar. Pero también porque tanto nosotros como los colegas de la Universidad del País Vasco, con lo que hicimos esta investigación, nos sentíamos que los estudiantes estaban aprendiendo de otras maneras y que se nos escapaban como la arena entre las manos. Y que nos sentíamos afectados y que algunos de nosotros nos sentíamos que teníamos que actuar como youtubers en la clase, que sostener la atención resultaba complicado, que generar textos con ellos y discutir textos con ellos resultaba un problema, que había una idea de inmediatez, y entonces dijimos: necesitamos saber cómo aprenden, porque no aprenden como nosotros aprendimos, no aprenden como la bibliografía dice que se aprende. Y este fue el tema que nos llevó a hacer esta investigación, abordar algo que realmente nos afectaba. La segunda idea fue que cuando nos pusimos en marcha a plantearnos cómo aprenden los jóvenes universitarios, no queríamos hacer una investigación extractiva. Yo sé que sabemos que los cuestionarios aportan datos, los datos permiten tomar decisiones, pero en realidad los datos se responden, te vas y los analizas. Y entonces nuestra idea era cómo podemos hacer una investigación que no prefigure quiénes son los estudiantes y sobre todo que no prefigure sus respuestas, o sea, cómo no preguntarles aquello que ya sabemos, que es lo que normalmente hacemos, les preguntamos lo que ya sabemos. Y sobre todo, cómo no hacer una investigación que sea extractiva, que tomes los datos, te vas y no sostienes una relación con ellos y los consideras objetos más que sujetos, que es algo que tiene mucho que ver con su aprender. La tercera idea es que quisimos hacer una investigación con los otros y no sobre los otros. Y la quisimos hacer desde una relación de hospitalidad. La idea de la investigación como una relación de hospitalidad es una idea de los colegas del sur global, que habla que investigar significa, y es un acto de hospitalidad en el cual recibes al otro en algo que quieres hacer junto. Para nosotros también la docencia es esto, es un acto de hospitalidad en el que intentamos construir un espacio de relación común. Y entonces lo que nos planteamos es eso: cómo hacer una investigación que no sea sobre los otros, sino sea con los otros. Y esto nos llevó a, en lo que le va a contar ahora Juana,
a que los otros fuesen colaboradores de la investigación y no sujetos de la investigación. Y hay una tercera idea, que esta es importante y sobre todo para la gente que tiene interés por la investigación, es que normalmente en la investigación en general y en la investigación educativa en particular, y sobre todo en los proyectos que definimos antes de hacer la investigación, ya parece que los resultados están prefigurados. Y entonces nosotros asumimos una posición ontoepistemológica en la investigación, es que la investigación, el fenómeno de la investigación es la investigación. Y construir la investigación es la investigación. Y dar cuenta de la investigación es hacer la investigación. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer es ver y explicarles cómo se configura el fenómeno de la investigación, no cómo se define, y sobre todo cómo damos cuenta de los movimientos que la investigación genera, es decir, aquello que nos sorprende, aquellos lugares que nos llevan que no estaban previstos. Y esto es la introducción. Bueno, vamos a ver. Esto lo vamos a hacer 4 veces. Uf. Bueno, ¿cómo hemos configurado el fenómeno de la investigación? Yo tengo que decir que esta fue mi última investigación en la que directamente tenía responsabilidad, porque soy catedrática emérita en estos momentos y la universidad no me permite oficialmente participar en proyectos. Ella se lo pierde. Yo creo que sí, pero bueno, hago lo que puedo. Entonces, nos hicimos muchas preguntas iniciales, porque como decía el profesor Fernando Hernández, nosotros investigamos porque no sabemos. Si lo supiéramos, pues ya no investigaríamos. Entonces, claro, nos vienen un manantial de preguntas. Bueno, ¿cómo aprenden los estudiantes? ¿Qué concepciones tienen sobre el aprender? ¿Qué estrategias utilizan? Las relaciones con los dispositivos digitales, cómo transitan en el aprendizaje fuera y dentro de la universidad, cómo podemos tener en cuenta quiénes son, porque a veces entras en una clase y ves allí un montón de gente y dices, bueno, ¿y quiénes son? ¿Cuáles son sus vidas? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo se sienten? ¿Han desayunado de una forma sana? ¿Han dormido? ¿Han tenido que estar pendientes de un montón de cosas? No tenemos ni idea. Yo, por ejemplo, ahora aquí los veo a todos ustedes y excepto alguno que conozco un poco más, no tengo ni idea de quiénes son ni cuál ha sido su tránsito por la vida. Entonces, bueno, para establecer una relación pedagógica necesito saber un poquito más de ellos, ¿no? Y bueno, qué referentes, qué estrategias, qué recursos podríamos utilizar nosotros para considerar en la docencia cómo los estudiantes aprenden, porque si no sabemos quiénes son, no podemos relacionarnos. Entonces, claro, intentábamos comprender los cambios que se están produciendo en los estudiantes universitarios. El grupo de investigación, estuvimos unas 20 personas del País Vasco y de aquí, de la Universidad de Barcelona, y algunos acababan de entrar como docentes, investigadores, y otros estábamos a punto de salir. Entonces, claro, era muy interesante, pero ninguno de nosotros, ni los más nuevos ni los más viejos, teníamos ni idea de a quién nos encontrábamos en nuestras clases, y todos sentíamos que de alguna manera había algo que teníamos que tender puentes que no los teníamos. ¿Qué estrategias utilizan? Para nosotros era importante. ¿Y qué contextos de aprendizaje? Porque lo que teníamos claro es que como nuestros contextos de aprendizaje habían cambiado a lo largo de nuestras vidas, los de los estudiantes también. O sea, en estos momentos, bueno, pues, como decía el rector, vamos transitando por diferentes épocas. Y eso era lo que queríamos intentar comprender, pero lo teníamos que hacer con ellos. Lo teníamos que hacer con ellos, no sobre ellos. Entonces, adoptamos la perspectiva de las vidas, de trayectorias de vidas de aprendizaje. Como dice Biesta, un enfoque centrado en las biografías de las personas adultas, sus trayectorias, desde las cuales abordar la interrelación entre aprendizaje, identidad y capacidad de acción, agency in English. Claro, en español, agencia,
la agencia tributaria, la agencia de correos, pero la agencia es capacidad de acción. Según esta, que estuvo en el simposio que hicimos aquí en Barcelona, exploran las trayectorias de aprendizaje, exploran las ideas como historias personales, crean narrativas del yo y son centrales para la producción de conocimiento. Implican una concepción amplia del aprendizaje, contextos de educación formal, trabajo, vida cotidiana, y permiten indagar en qué significa el aprendizaje y qué hace con la vida de las personas. O sea, es una visión muy amplia que lleva muchos retos para la investigación, pero yo he de decir que te permite una investigación que te afecta, que te emociona, que te interpela y te da mucho trabajo, pero vale la pena, ¿eh? Para mí vale la pena. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos un dispositivo de investigación muy complejo, pero no nos arrepentimos. Nos planteamos 4 encuentros individuales con 50 jóvenes universitarios. Lo primero era cómo conseguir que 50 jóvenes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Cataluña se comprometiesen a trabajar con nosotros al menos durante 4 sesiones de 1 o 2 horas de duración y además hacer un poco de etnógrafos, porque nosotros no podemos observar sus vidas, no podemos meternos en su cabeza y en su corazón y en su estómago para ver cómo aprenden. Entonces, lo teníamos que compartir. Para ello, en la primera sesión les planteamos un diálogo, extrajimos unas cuantas perspectivas sobre los jóvenes actuales. Como decía el rector, los jóvenes no existen, o sea, existe la juventud, no existe, hay muchas formas de ser joven y les propusimos 2 visiones casi opuestas. Una que los consideraba, bueno, un desastre, que no servían para nada, que solo hacían que estar en internet, que no tenían no tenían compromiso y tal, y la otra todo lo contrario. Y empezamos a discutirlo con ellos. Y aquí ya empezaron a hablar de sí mismos y ya empezaron a introducir cuestiones sobre su propia forma de estar en el mundo. Les propusimos una segunda, cuando hicimos cuando negociamos con ellos su participación, se comprometieron a 4 sesiones y los 50 se mantuvieron, solamente hubo 3 que al final lo dejaron un poco a mitad y no se pudo acabar su trayectoria de vida de aprendizaje narrada, pero sí que pudimos contar con muchísima información de las transcripciones, porque transcribimos todo el contenido de todas las sesiones. Un trabajo considerable. En la segunda les invitamos a realizar una visualización de su trayectoria de vida de aprendizaje. La podían hacer en sus casas y traerla, o podían traer elementos que ellos quisieran y quedar en un sitio y entonces realizar su trayectoria, o sea, de vida de aprendizaje visualizada. Hay que tener en cuenta que fue en época de pandemia, pero conseguimos mantener todas las reuniones en sitios amplios, en facultades vacías, en salas muy amplias, con la mascarilla, pero lo conseguimos. A veces, muy pocas, las hicimos virtuales. A partir de aquí, para la tercera sesión, como eran etnógrafos, les regalamos una Moleskine, una libretita para hacer etnografía, y les propusimos que hicieran que documentasen durante 1 o 2 semanas las estrategias de aprendizaje que utilizaban, los momentos en los que ellos pensaban que habían aprendido y cómo estaban configurados. Algunos los hicieron escribiendo, otros utilizaron métodos visuales y artísticos, cada uno y cada una lo hizo como mejor le vino. Y finalmente
realizamos de forma colaborativa una narrativa global de su trayectoria de vida de aprendizaje. Evidentemente esto lo escribimos nosotros, no le vamos a pedir encima que se revisen las 200 transcripciones de los encuentros, etcétera, etcétera. Pero sí, ahora estamos acabando esa publicación, que es 50 trayectorias de vida de aprendizaje. La vamos a hacer en abierto, cuando esté la pasaremos al observatorio y están invitados a leerla, porque es impresionante de repente contar con 50 estudiantes en profundidad. O sea, y yo he de decir que yo estoy haciendo la revisión final de las trayectorias para la edición y estoy emocionada, me digo, wow, me los imagino en la clase, ¿no? Bien, pero no acabamos ahí. Queríamos también, bueno, otras miradas, o sea, configurar el fenómeno desde diferentes perspectivas, e hicimos 4 grupos de discusión con profesores, o sea, fueron 2 con profesores y 2 con otros estudiantes, en el que, bueno, seguimos discutiendo con ellos y hablando con ellos de el sentido de aprender en una universidad VICA, volátil, incierta, compleja y ambigua, o un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Yo creo que todos los mundos han sido siempre, pero ahora se ha intensificado. Y luego realizamos un cuestionario para invitamos a toda una serie de personas para unirse en la conversación, pues en la distancia. En ese cuestionario también de alguna manera contrastamos con algunos estudiantes que fueron muy generosos. Yo la verdad, qué generosidad los estudiantes, yo al menos he aprendido muchísimo. Bueno, en total 50 colaboradores de la Universidad de Barcelona, Gerona, la Pompeu Fabra, Politécnica Internacional de Cataluña, UVA y del País Vasco. 30 mujeres y 20 hombres, un poco la proporción de hombres y mujeres en la universidad va un poco por ahí, y 7 excepcionales, porque nosotros, como propone Miguel López Melero, no los llamamos disminuidos ni los llamamos excepcionales, porque son personas excepcionales. Me voy a emocionar y todo. Yo hice una trayectoria con una persona que nació profundamente sorda y que en la conversación dice: a los 3 años y medio escuché por primera vez el trino de los pájaros, porque su familia no se dio cuenta de que era sorda, porque, bueno, balbuceaba algunas palabras. Cuando llegó a la escuela se dieron cuenta, inmediatamente le hicieron una revisión, le pusieron audífonos, los pusieron poner, y bueno, en estos momentos estaba acabando Bellas Artes. Ahí ves cómo el apoyo de las instituciones, el apoyo de la sociedad y el apoyo de los profesores y sobre todo los profesores, los logopedas y la familia es fundamental. Y ella ahora ya está trabajando, bueno, son excepcionales. Bueno, 18 de diferentes estudios. Entonces eso, nos dieron todo su saber, todo su conocimiento, lo compartieron, etc. Lo que produjimos en todo este tiempo conjuntamente, lo fuimos elaborando, fueron 75 relatos multimodales, porque muchos de ellos hicieron relatos multimodales y nosotros también, 200 encuentros con los jóvenes en total, que fueron transcritos, 25 investigadores, que alguno de ellos al final no acabó el proceso por razones, ya sabéis cómo está la universidad en estos momentos, que bueno, no es demasiado acogedora, pero ya sabemos por qué. Y estuvimos analizando sobre todo los contextos, estrategias, tecnologías y concepciones para intentar entender quiénes son nuestros profesores, nuestros estudiantes hoy. A partir de aquí,
las trayectorias de aprendizaje nos permiten apreciar todo esto. Y con todo este material que transcribimos y que tenemos, se puede seguir explorando, empezamos a analizar unidades significativas de todo ese material transcrito. A partir de ahí elaboramos con ese material un diálogo analítico. A partir de ahí, aparte de que ya veréis que salieron un montón y están saliendo todavía un montón de artículos, empezamos con las primeras narrativas de sus trayectorias de aprendizaje, que las dialogamos con los colaboradores y para terminar en una narrativa final que será la que se publicará, espero que en breve. Las aportaciones fueron: realizamos una exposición en una sala súper interesante de la biblioteca de la Universidad del País Vasco, en San Sebastián. Hemos publicado 13 artículos científicos, hay alguno que todavía está en proceso. El último, que a mí me emocionó mucho, es uno en una revista de Estados Unidos, Being Exceptional. O sea, el estar de las personas excepcionales en la universidad. Hemos presentado 42 presentaciones a congresos, 44 capítulos de libro. Realizamos un simposio en las que vinieron la vicerrectora y Ángels, muchas gracias. Y ahora estamos haciendo la compilación final de todas las trayectorias. Bueno. Yo tengo que acabar ya. Madre mía, me he pasado. Bueno, hay una página web en nuestro grupo de investigación Esbrina sobre TRIAP, y allí vamos poniendo todo lo que vamos publicando. Aquí está la exposición, aquí los 2 libros que ya están publicados y este que está en proceso de las trayectorias, y el simposio. Y aquí yo dejo paso al siguiente bloque. A ver, lo que interesa, además de cómo se configura y lo que sucede y lo que pasa, es qué nos permite pensar sobre el tema que nos convoca al simposio, ¿no? Entonces, las cuestiones que latían era cómo se produce el aprendizaje, cómo el aprendizaje tiene lugar, cuándo los estudiantes son conscientes que han aprendido, porque esto es muy importante. O sea, no es lo mismo estudio que soy consciente que he aprendido, y cómo afectan las experiencias de aprendizaje a los estudiantes en sus concepciones sobre lo que la academia dice y piensa que es el aprendizaje. Y esto es muy interesante porque una de las cosas que ha permitido el proyecto es que el trabajo sobre aprendizaje, que ha abordado sobre todo la psicología cognitiva y en parte la pedagogía, realmente lo que se ha conceptualizado no coincide del todo con lo que los estudiantes entienden por aprendizaje, con lo cual lleva a revisar algunas de las concepciones que incluso manejamos entre nosotros. En las concepciones sobre el aprendizaje, lo primero que se muestran o los estudiantes hacen evidente es que cuando hablan y cómo hablan coinciden con algunas de las perspectivas que aparecen en este artículo de Nasir, publicado en Educational Research, que realmente lo recomiendo, es la mejor síntesis sobre investigación sobre aprendizaje que hay en este momento. Y ellos no se limitan a que es una cuestión cognitiva, sino que también tiene un carácter social, tiene un carácter situado, afectivo, cultural y político. Y esta múltiple dimensión de lo que es el aprender va a estar muy presente en lo que los estudiantes cuentan y narran. La segunda es que el aprender no es una cuestión que pasa dentro de la cabeza, sino que, como decía Vygotsky, es intersubjetivo, y esto ellos algo que lo van a recargar. El tercero es que sobrepasa, como decía, lo cognitivo y que también es performativo. En un artículo que escribimos en The Conversation hablamos de lo performativo y un lector dijo que ya solo faltaba hacer performance en la universidad, y pensamos la ignorancia es muy atrevida, porque lo performativo no tiene nada que ver con la performance, sino con el lugar del cuerpo y de la acción, y luego el carácter experiencial y el carácter afectivo, y después que uno aprende cuando se siente afectado. Y esto ha sido uno de los descubrimientos del trabajo.
O sea, uno no aprende cuando da cuenta en un examen, sino uno aprende cuando se siente afectado, y ahí hay una conexión con la teoría de los afectos, que no tiene nada que ver con las emociones, y uno aprende afectado es cuando cambia de lugar, y cuando tiene conciencia que ha cambiado de lugar. Y eso es el sentido del aprendizaje, y sobre todo que cuando lleva a un cambio de mirada, y la conciencia de este cambio de mirada, y sobre todo, una de las cosas que emergen también es la importancia de interrogarse sobre algo que siempre han vivido, pero sobre lo que no han reflexionado. Y esta es una de las conclusiones del trabajo. Es decir, los estudiantes llevan 18, 19, 20 años de su vida aprendiendo, pero nunca se han parado a decir, ¿yo cómo aprendo? ¿Y qué significa aprender? Y esta cuestión fue muy llamativa dentro de la investigación, y sobre todo que el concepto de aprender es una noción inexplorada para los estudiantes, y que precisamente la investigación les dio una oportunidad para pensarlo. A partir de aquí, los estudiantes señalan que ellos aprenden y ellas aprenden cuando toman conciencia de las relaciones entre conocimientos y situaciones prácticas. Y esto orienta o debe llevar a reorientar el sentido de las clases en la universidad. Si no hay esta conexión, es estudio, pero no es aprendizaje. La segunda cuestión es que si aprendo más sobre mí mismo, casi siempre pensamos esto no tiene nada que ver contigo, todo tiene que ver con uno si uno es capaz de mediarlo. Esta cuestión que me afecte es muy relevante. La tercera es que me ponga en relación con los otros. La cuarta es cuando tomo conciencia de que he cambiado. Siempre hemos pensado, y yo he sido uno de ellos, que uno aprende cuando es capaz de transferir, pero no solo cuando es capaz de transferir, sino cuando tomas conciencia de que has cambiado tus ideas sobre aquello que estabas estudiando, sobre aquello que estabas conociendo, sobre aquello que te explicaban los docentes, sobre aquello que hacías en el laboratorio. Cuando comprendo lo que sé, la idea de comprensión es fundamental. Entonces, nosotros mismos pensamos en qué medida en nuestras clases creamos situaciones que favorezcan la comprensión, o dejamos la comprensión solo en las manos de los estudiantes. Y luego, la relación de lo nuevo con lo que ya sé. Y hacer este puente me parece bastante importante. Podría poner ejemplos sobre esto. Y luego, el cómo relaciono lo que aprendo con mis intereses. Y esta que seguramente es la cuestión más delicada. O sea, una idea constante, aprendo mejor cuando se relaciona con mis intereses. ¿Qué significan mis intereses? ¿Cómo puedes aprender si solo se tiene que ver con lo que ya conoces? Plantea dilemas, pero nos parece... Y después, sobre todo, los estudiantes diferencian entre estudio y aprendizaje. Y hay una frase muy clara de Carlotta que dice, estudiando, haciendo un examen, yo diría que no aprendo, solo cumplo un requisito. Por lo tanto, el sentido de los exámenes y demás, valdría la pena revisar cuál es su función y después, sobre todo, la idea de que aprender para ellos es transferir, y no en el sentido cognitivo, sino en el sentido de practicar y ampliar la comprensión. Esto sería lo que ellos señalan sobre cómo aprenden, y ahora vamos a apuntar de manera así muy breve las estrategias de aprendizaje. Para ellos, las estrategias que utilizan es intentar aquello que estudian, aquello que el profesor explica, aquello que hacen en el laboratorio, conectarlo con temas y situaciones reales, que no queden en la abstracción, y entonces estas son las estrategias que utilizan para comprender mejor. Otra es ampliar las lecturas para abrir nuevas relaciones, aunque esto no lo hacen mucho, algunos lo destacan como un elemento esencial de sus estrategias. La otra es relacionarse con referentes en las plataformas y en las redes, y esta es una cuestión que quizás el profesorado tendríamos que tener más en cuenta, cómo se relacionan con las redes, con qué informaciones trabajan, con cuáles no, porque eso es un terreno completamente desconocido. Por otro lado, la idea de una estrategia que muchos utilizan es la idea de jerarquizar y completar la información recibida, aunque no la mayoría, sobre todo si el trabajo de los profesores es transmitir clases para tomar apuntes. Y por último, o casi por último, la relación con las fuentes de información, que vuelvo a decir, esto es un terreno desconocido, pero ellos lo señalan como una estrategia. Y una cuestión que valoran mucho es el aprendizaje en grupo, no en clase, sino luego en el estudio y en las relaciones. Y para terminar, dos que son absolutamente dentro del contexto de pandemia, que señalaba Juana, la importancia de la estrategia del autocuidado. Muchas personas decían, si no me cuido y no estoy bien, no puedo aprender. Y esto el profesorado no lo solemos tener en cuenta. Y la última, las relaciones con las situaciones no académicas. Es decir,
pensamos que solo se mueven y se aprende dentro de la universidad, pero lo hacen significativa, y esto se veía en el tercer movimiento, en el diario, lo hacen significativo cuando se encuentran en situaciones fuera de la academia. Como síntesis, las estrategias de aprendizaje efectivas para los estudiantes no son solo las cognitivas, también señalan estrategias afectivas, manipulativas y grupales. La base de las estrategias que utilizan está vinculada a la comprensión de lo que han estudiado, lo que nos hemos dado cuenta que no se les ha enseñado cómo comprender, y luego la comprensión no solo está sostenida con estrategias metacognitivas, y que las estrategias de aprendizaje requieren comprender y que conecte con las disposiciones de los estudiantes, y este tema de las disposiciones sería para una conferencia, las conexiones que establecen con las situaciones reales y sobre todo el significado que dan a lo que intentan aprender. Y el significado que dan a lo que intentan aprender también es una caja negra. La noción de contexturas de aprendizaje tiene que ver con el dentro y el fuera, con los lugares de aprendizaje. Por lo general, el trabajo dentro de la sociología y de la pedagogía los ha considerado como compartimentos estancos. Sin embargo, en la investigación hemos usado la noción de contexturas, que es una noción más vinculada a las trayectorias de aprendizaje, en donde habla que los lugares de aprendizaje no funcionan como contenedores, sino que son lugares porosos que siempre están entrelazados y que tienen un papel activo. Es muy interesante ver cómo esta porosidad la reconocen los estudiantes en su práctica, pero hablando con los docentes no reconocen la porosidad de lo que los estudiantes traen a la universidad. Por lo tanto, continúan desde la docencia actuando con compartimentos estancos, y sobre todo también que la idea de que las contexturas crean puentes y relaciones entre el dentro y el fuera de las instituciones, pero también, y esto es muy importante y es algo en lo que no se ha trabajado, entre elementos humanos y no humanos, y aquí los elementos no humanos tendría que ver con todo lo digital, con los espacios, los ambientes, etc. Y luego también, lógicamente, con el profesorado y con los compañeros, y sobre todo con lo que sucede fuera de aula, en la biblioteca, en los pasillos, en los espacios informales, como la cafetería. La relación con los dispositivos digitales sirven para profundizar temas de interés, sobre temas que no están en sus clases, para optimizar su tiempo de aprendizaje, y esto es muy importante, para actuar desde una flexibilidad horaria y sobre todo para adaptar sus ritmos y sus circunstancias. Esto como visión global, pero sin embargo, aunque reconocen la relevancia de los dispositivos digitales, los dispositivos actúan como desencadenantes, pero también como elementos que distraen y que hacen que sean ayuda, pero también antagonistas para el aprendizaje, y sobre todo reconocen que hay beneficios y que hay inconvenientes. El cómo el profesorado trabaja los beneficios y los inconvenientes es una tarea pendiente. Y como resumen de la relación con los dispositivos digitales, los dispositivos tienen mucho que ver con la dispersión de la atención, que es uno de los grandes problemas de la sociedad, pero también en el aprendizaje en la universidad. Los dispositivos dificultan la profundización entre lo que se aprende y sostienen una cierta superficialidad. Los dispositivos les llevan a saltar constantemente de un tema a otro y además a la hora del estudio trabajar en diagonal, y les crea una dificultad para discriminar la calidad de los contenidos, y sobre todo manifiestan una conciencia de que los dispositivos les reclaman tiempo, que es un tiempo que se los extraen del descanso, de la desconexión y de la reflexión. Wow. Bueno, nos quedan 10 minutos y esto es lo más gordo. Aportaciones para pensar las relaciones pedagógicas y finalidades de la universidad. Tenemos enormes desafíos. La gente que estáis ahora aquí, los más jóvenes, espero que estéis dispuestos a este desafío, porque realmente es muy grande, pero desde mi punto de vista vale la pena. Desde mi punto de vista. Bueno, ¿cómo afrontamos las universidades estos nuevos escenarios y saberes? ¿Cómo acogemos a los estudiantes?
¿Quién está al cargo de la agencia formativa? ¿Cuáles son sus prioridades? Desde mi punto de vista, en la universidad falta mucho pensamiento educativo. Para mí, para nosotros, también con los grupos de discusión que hemos tenido con los profesores y tal, no se habla de estos temas, no se profundiza. Hablamos más de, bueno, pues del día a día, de lo tal, de reparto, de qué hay de lo mío, etcétera, etcétera. Nos hemos de plantear cuál es el papel de la universidad y qué queremos hacer. Bueno, yo creo, yo ya estoy en otra pantalla, pero me sigue interesando mucho la universidad. Para mí es un lugar para aprender. Y en esto habría que tener en cuenta que los estudiantes no llegan a la universidad como recipientes vacíos, sino que llegan con una subjetividad, llegan con una historia, llegan con una visión del mundo, y como decía Basil Bernstein, les obligamos a dejar su vida, su subjetividad, todo en la puerta de la universidad, también de la escuela. No son recipientes vacíos, llevan su conocimiento, sus experiencias. Algunos, uno de los estudiantes que yo tuve el privilegio de trabajar, leía que yo pensaba, ojalá todos los profesores universitarios leyeran así. Cuando encontraba un tema nuevo, buscaba para hacer la genealogía de ese tema. O sea, intentaba leer todo, o sea, de cómo había surgido y cómo estaba evolucionando. Bueno, me daba esta envidia de tener tiempo para poder hacerlo. Y por eso es importante que los pudiéramos invitar a participar en comunidades de prácticas, que no solamente los encontrásemos como dispositivos vacíos, que no siguiéramos pensando que enseñar es decir, aprender es escuchar y el conocimiento es lo que pone en los libros o en los apuntes del profesor, como nos decían algunos. Solamente pasa en el PowerPoint. Quizás un curso o una asignatura puede ser una oportunidad para formar parte de un proyecto común en el que se genere afecto, sentido de pertenencia y compromiso ético y político, no presentárselo como algo extraño y fuera, sino presentárselo como un esfuerzo común, como algo que estamos aprendiendo todos, el profesor y el alumno, porque como decía Guimaraes Rosa, maestro no es aquel que enseña, sino aquel que de repente aprende. Si no aprendemos mientras enseñamos, cuando aprendemos. Bueno, es importante también poder introducir y considerar diferentes formas de pensar, reflexionar, conocer, comunicar, representar, que vayan más allá del modo textual. Repetían mucho todos los estudiantes, el PowerPoint, el PowerPoint, el PowerPoint, el PowerPoint. Por algo será. Vamos a pensar qué papel tiene el PowerPoint en nuestras vidas. Tener en cuenta que el aprendizaje no está localizado y asociado a un sitio institucional o académico, sino que es biográfico y está relacionado con el contexto de los alumnos. Entonces no es una acción que pueda plantearse desde una perspectiva cognitiva e instructivista, sino que está atravesado por el cuerpo, las relaciones y los afectos. Entonces, el profesorado, bueno, hay muchas universidades que ofrecen cursos de formación para el profesorado. Quizás sería importante plantearnos cómo nos planteamos estos cursos. Si nos los planteamos como una prescripción o nos lo planteamos como una construcción. Es importante, o sea, las experiencias que tejen cada trayectoria de aprendizaje requiere atender a las conexiones que se obtienen en el aprendizaje, y las conexiones son muy variadas. Podemos encontrarnos con mundos que nos iluminen a nosotros mismos.
y que no se sitúan. Esto es muy importante. Los aprendizajes más significativos, que más les han afectado a los estudiantes, la mayoría no los sitúan en la universidad, sino los sitúan en otros contextos. Cuando hacen de voluntarios en diferentes sitios, cuando es impresionante el universo que presentan los estudiantes. ¿Cómo los podemos de alguna manera no tener todos en cuenta, pero sí considerar que existen e intentar, bueno, abrir momentos, ¿no? Abrir ventanas? Porque los estudiantes lo que piden es otro tipo de universidad en el que no sean tratados como clientes y consumidores del contenido curricular. Esto lo piden mucho. Quieren otro tipo de docente, más próximo, más humano y menos libresco. Bueno, esto es lo que quieren. Nosotros veamos lo que les podemos o lo que les queremos dar. Quieren pedagogías basadas en conexiones significativas, en el cuidado hacia uno mismo y l'altre y el mondo, o sea, el cuidado hacia uno mismo, el otro y el mundo. Están preocupados por, bueno, las relaciones y sobre todo están preocupados por el mundo actual, o sea, qué hacer con este mundo, ¿no? Y quieren, es una preocupación urgente, o sea, están estudiando porque quieren mejorar el mundo, la mayoría de ellos. Nos podríamos plantear, en la universidad estamos preocupados por proporcionar un tipo de enseñanza, un tipo de aprendizaje que posibilite pensar la mejora del mundo. Quiere también que se dé respuesta a las limitaciones que tanto grados como docentes tienen para abordar la diversidad de los estudiantes. Algunos estudiantes diversos, excepcionales, no quieren ir al servicio de estudiantes porque no quieren ser estigmatizados. No quieren que los profesores los estigmatice. Como es sorda profunda, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? No quieren. Ellos quieren ser tratados como legítimos otros. Y, claro, responder a las singularidades obliga a desenvolver nuevas formas de escucha y de diálogo. No podemos hablar con todo el mundo de la misma manera. Y ellos quieren que haya que las clases no sean tan masivas para poder, bueno, tener clases más integradas, más interdisciplinares. Se quejan mucho de la compartimentación de las asignaturas, del poco diálogo que hay, y aquí esto conecta con nuestros marcos mentales. La compartimentación de las asignaturas está aquí, aquí y en el estómago. Nos dan... Y hasta aquí, con todo esto que os hemos abocado de la responsabilidad que tenemos, espero estáis bien, respirad tranquilos, esperad tranquilos, pues gracias por vuestra atención.